Muy bien, hermanos, vamos a entrar nuevamente hoy en este tema y les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, que es el pasaje que estamos tratando durante varios domingos. Evangelio de San Mateo, capítulo 23. Ahora bien, nosotros hemos visto que el Señor Jesucristo en todo este capítulo 23, Él ha estado acusando a los fariseos y a los escribas. Y ya hemos dicho y volvemos a recordarlo, los fariseos eran como los sacerdotes, los líderes religiosos del pueblo, eran los pastores que enseñaban al pueblo la ley de Dios, enseñaban la Biblia. Y en nuestro Señor entonces, Él aquí los acusa de algunas cosas sumamente serias. Dios, que conoce los corazones, vio el corazón de ellos y por eso fue muy fuerte en este capítulo 23 en contra de ellos por su falta de honestidad. Y recordemos que los fariseos, o pastores, o sacerdotes de esa época, eran muy dados a vivir de las apariencias. Tramaban a los demás con una piedad engañosa. Hemos visto cómo el Señor dijo que a ellos les gustaba vestirse con ropas religiosas y con adornos religiosos para impresionar a los demás y para que los demás dijeran: ¡oh, qué hombre tan santo! Pero nuestro Señor les quita la máscara y les hace ver que ellos están viviendo solamente del formalismo religioso, pero no hay una honestidad espiritual. Y entonces el Señor aquí, viendo que los fariseos eran tan pulcros, tan limpios, tan devotos, con tanta pureza ceremonial y todo este asunto, Él primeramente les habla de cuando la limpieza es solamente exterior, cuando la limpieza es solamente de afuera. Y utiliza dos metáforas. Aquí en el versículo 25 vamos a leer dos metáforas. Dice el Señor lo siguiente: ¡ay de vosotros! Y ya hemos dicho que ese ¡ay! Es como decirles: pobres de ustedes, están en condenación, pobrecitos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces el Señor usa dos metáforas para ponerles un ejemplo para que entiendan. Uno es el del vaso y del plato. Recordemos que los fariseos eran muy escrupulosos con los utensilios y la comida, porque habían miles de reglas y de normas que la tradición de los ancianos habían enseñado, y entonces los fariseos tenían que lavar muy bien ritualmente todos los vasos, los platos en que comían, para no contaminarse. Pero no lo hacían por higiene, lo hacían era como un rito ceremonial para permanecer puros supuestamente y no ser contaminados con la inmundicia. Y había un dicho también entre los fariseos, y ellos decían que si un fariseo come en un plato que no está debidamente limpio, debidamente purificado,
se le puede meter un demonio a través de esa inmundicia, metérsele un demonio y perjudicarlo. Entonces los fariseos tenían reglamentos muy estrictos sobre todo ese asunto de los utensilios de comer. Más adelante, rápidamente en Marcos 7:4, uno encuentra lo que dice otro evangelista sobre ese asunto. Marcos 7:4. En Marcos 7:4 está hablando precisamente de la contaminación. Y aquí el evangelista dice lo siguiente, dice que los fariseos siguen una tradición. Dice en el 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan no comen, y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos y de beber, y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos, etcétera, etcétera. Eran muchas las regulaciones que habían en ese entonces. Y luego el Señor les coloca otra metáfora, la metáfora de los sepulcros blanqueados. En el Antiguo Testamento, uno lee en la Biblia eso, cualquiera que tocara por accidente un cuerpo muerto o los huesos de un muerto, se hacía inmundo y tenía que someterse a un lavado ceremonial. En Números 19:16, encontramos este relato que es bueno saberlo. Números 19:16. ¿Cómo eran las regulaciones y los reglamentos sobre esto en el Antiguo Testamento? Números 19:16 dice, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, digamos en una guerra o en una batalla, en una pelea, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y entonces hay una serie de requisitos que él tenía que hacer para poderse purificar por haber tocado un muerto. Ahora, en los tiempos de Jesucristo era muy común que las tumbas estaban a las orillas de los caminos, algo parecido a cuando uno va por la carretera y alguien ha tenido un accidente y hay una tumba y una cruz ahí. Eso era muy frecuente en los tiempos de Jesús, en los caminos. No habían cementerios especiales. Y cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, ya sabemos que era la fiesta de la Pascua, la fiesta anual en Jerusalén, donde miles y miles iban a comer la Pascua, como señal y como recordación de la liberación de Egipto. Entonces multitudes se trasladaban a Jerusalén a celebrar, pero en esos caminos llenos de gente se corría el riesgo de pisar uno de esos sepulcros que estaba medio desbaratado y de pronto pisar algún hueso de un muerto y quedar contaminado. Por eso se acostumbraba entonces a limpiar la maleza alrededor del sepulcro, pintar los sepulcros de blanco, las tumbas de blanco reluciente, para que los peregrinos que iban a Jerusalén al ver esos sepulcros tuvieran cuidado, porque al tocar una de esas tumbas quedaría impuro y no podría participar de la Pascua, porque quedaba contaminado 7 días. Esas eran las regulaciones. Entonces los fariseos muy cuidadosos de la pulcritud, de todas las ceremonias, de los vasos, de los platos, de pintar bien los sepulcros a las orillas de los caminos para que nadie fuera a contaminarse. Y luego entonces que el Señor da esas dos metáforas, entonces pasa a hablar del tema de que más importante que la limpieza exterior es la limpieza interior. Es decir, el Señor está comparando la vida religiosa de los fariseos a los platos que se limpian por fuera y a los sepulcros que se pintan por fuera, pero por dentro hay inmundicia y contaminación.
Entonces nuestro Señor habla aquí de la limpieza interior ahora. El que conoce los corazones de los hombres sabía que detrás de la aparente piedad de los hipócritas fariseos se escondían graves pecados. Y las raíces griegas de los pecados mencionados aquí pueden traducirse con varias palabras para ampliar su significado. Entonces el Señor les dice en primer lugar: ustedes que sacan con arreglarse y vestirse y hacer ceremonias y lavarse en las manos y hacer oraciones y todas esas cosas, si por dentro están llenos de robo. Como dice aquí en el versículo 25, ustedes limpian lo de fuera del vaso y del plato supuestamente para no contaminarse, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Es decir, los fariseos, siendo pastores, líderes, eran extorsionistas. Comían y bebían en loza fina y la purificaban. El problema era que la comida que estaba en esos platos la habían obtenido mediante la opresión y el robo. El Señor ya antes denunció, por ejemplo, el caso de los fariseos que a veces iban donde las viudas y les daban consejos con su apariencia de piedad y oraban por ellas y le decían palabras de amor, pero era tras la plata de la viuda. Hacían demandas indebidas y extorsiones a la gente más débil, más indefensa, a los pobres, a los necesitados, y abusaban de su autoridad. Así eran los fariseos. Entonces el Señor le dice: ustedes que sacan con tener una religión, con andar haciendo todas esas cosas y por dentro su corazón está podrido, son ladrones y extorsionistas. Y luego también el Señor los acusa del pecado de la autoindulgencia, porque lavaban los platos, los vasos como una muestra de pureza, pero al mismo tiempo los fariseos eran dados al lujo, al derroche, al placer. No eran moderados en su manera de vivir, eran faltos de autocontrol, no tenían dominio propio y eran exagerados en las cosas y en la manera como vivían, siendo pastores y líderes religiosos. Y luego el Señor también los acusa de otro pecado, que es la hipocresía y la iniquidad. Versículo 27. Versículo 27. Dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces el Señor les dice que ellos están llenos de impureza e inmundicia. Cuando alguien viajaba por los caminos de Palestina en un día de primavera, por ejemplo, pues como ya hemos explicado, las tumbas se veían bien pintadas, blancas, hermosas, porque era una ley, para que nadie se contaminara tocándola. Pero en el interior de esas hermosas tumbas y esos hermosos sepulcros, ¿qué había en el interior? Pues eran huesos y cuerpos podridos, peligrosos y que no había que tocar porque contaminaba. Entonces el Señor dice que la piedad de los fariseos es muy parecida. Por fuera parecen hombres muy santos, muy queridos, muy bondadosos, muy buenos, muy piadosos, muy santos, pero sus corazones están sucios y podridos en el pecado. Eran como cadáveres sin vida. Una tumba puede verse recién pintada, hermosa, pero apesta por dentro. Si la destapan, no hay vida, todo es muerte. Y esa es la terrible acusación
que le hace el Señor a los fariseos. Por eso después se pusieron de acuerdo para mandarlo matar. Porque dijeron, este no nos sirve. Por denunciar el pecado y la injusticia. Aunque Él era el Dios del amor. Entonces, ¿qué se necesita? Si Jesús condenó a los fariseos por vivir de la apariencia, por ser hipócritas, farsantes, por engañar a los demás, ¿cómo hacemos nosotros para no parecernos a ellos? Porque es que uno también puede caer en el pecado de ellos. Uno también puede convertirse en un fariseo. Alguien que quiere ante los demás quedar bien, darle buena apariencia a los demás, pero el corazón de uno está sin arrepentimiento y sin limpieza. ¿Cómo hacemos para no parecernos a los fariseos? Pues la palabra dice que la primera cosa que uno necesita para no parecerse a un fariseo, y no solamente estar limpio por fuera, sino limpio por dentro, lo primero que uno necesita es la regeneración. La regeneración, ser regenerado. La revelación de la palabra de Dios nos deja claro que sin Cristo estamos espiritualmente muertos. Es decir, estamos apartados de Dios, porque estamos entregados a las ofensas y a los pecados, y uno no está listo a hacer el bien. Y estar en el pecado es estar muerto espiritualmente. Por eso en Efesios 2:1 vamos a mirar algunos versículos que ya son muy conocidos, pero en Efesios 2:1, ¿qué dice? Efesios 2:1 está hablando a los cristianos, a los creyentes, a los que han tenido una verdadera experiencia de salvación. Le dice lo siguiente: y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está diciendo que nuestro Señor, cuando viene a la vida de uno, ¿cómo lo encuentra? Dice aquí que lo encuentra muerto en sus delitos y pecados. Lo encuentra un cadáver. Uno está vivo biológicamente, pero espiritualmente no tiene nada. Y es la triste condición de no haber tenido una genuina experiencia de salvación. Nuestro Señor entonces nos saca de esa condición de muerte. En Juan 5:25, hay otro versículo sumamente claro sobre este particular. Y podemos leer desde el 24. Dice el Señor, Juan 5:24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, o sea, el que escucha el Evangelio, o lee la Biblia, o alguien le predica, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está diciendo que si yo oigo el Evangelio y creo en Cristo, el Señor me regenera y me da la vida eterna, y yo paso de la muerte a la vida. Ahora soy vivo, ya no soy muerto. Y Cristo nos da esa vida nueva, como ya lo dijimos. Y si Cristo nos da esa vida nueva, para no ser igual a un sepulcro, bonito por fuera y podrido por dentro, si Dios me ha dado esa vida nueva, en Romanos 6:13 el Señor también nos aclara el asunto. Romanos 6:13. Leamos desde el 11, porque creo que es desde el 11. Romanos 6:11. Dice lo siguiente, allí dice: así también vosotros, o sea, usted y yo, los que estamos aquí también, así también ustedes, considerados muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora nosotros vivimos para Dios y hemos creído en Cristo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí me está diciendo que el pecado no me tiene que gobernar. Yo no tengo que obedecer a mis deseos pecaminosos, a mi mentalidad pecaminosa y corrupta. No puedo obedecerla. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado una vida nueva. Si yo no he tenido esa experiencia, pues así estoy grave. No pasa de ser un discurso. Y el 13 dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí miembros es miembro del cuerpo humano. Es decir, yo ya no voy a usar mis manos para robar o para matar. No voy a usar mi lengua para calumniar, para muchas cosas. Mi mente, todo mi ser tiene que estar puesto al gobierno de Cristo. Tengo que ofrecer mi cuerpo para que sea no una herramienta de la maldad y de la iniquidad, sino presentar mi cuerpo a Dios para que yo esté como vivo de entre los muertos. Y mis miembros a Dios como instrumento de justicia. Está diciendo aquí, porque el pecado ya no es mi amo, ni mi señor, ni mi rey. El pecado ya perdió el poder en mí. Ahora, si me dejo llevar es otro problema. Esa vida nueva que Dios nos da por creer en Cristo debe manifestarse si es real. Porque no puede ser que una persona diga yo soy cristiana y viva hipócritamente como los fariseos. Si alguien dice yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo vida nueva, pero resulta que es ladrón, mentiroso, hipócrita, falso, lenguaraz, todas esas cosas, pues ahí no está mostrando ninguna vida cristiana. No está haciendo lo que acabamos de leer. No está haciendo ningún esfuerzo para que su vida esté al servicio de Dios. Y fíjese usted que esto es tan serio para nuestro Señor, que en cierta ocasión Él le dijo a una iglesia, le dio un mensaje a una iglesia. En Apocalipsis 3:1. Vamos al libro final. Recuerde que aquí al comienzo de Apocalipsis el Señor dio mensaje a 7 iglesias nuevas que habían. Apocalipsis 3:1. Habían en el Asia Menor 7 iglesias nuevas. Y el Señor le da un mensaje a esas iglesias a través del apóstol Juan. En Apocalipsis 3:1, mire lo que el Señor le dice a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, una ciudad que se llamaba Sardis, y allá estaba la iglesia. El Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel, creo que se refiere al mensajero, algunos dicen que es al pastor que estaba en la iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso sí debe ser algo terrible, ¿no? El Señor se para y le dice a la iglesia, bueno, ustedes todos se creen aquí salvos, santos y buenos, y dicen que tienen vida abundante en Cristo. Yo conozco sus corazones y lo que ustedes están es muertos. Entonces el Señor conoce a cada iglesia exactamente y el Señor sabe qué tan sinceros somos. El Señor nos conoce a nosotros como iglesia muy bien, a cada uno, y sabe qué pensamos, qué sentimos, cuáles son nuestros deseos, cuál es nuestro anhelo verdadero. Dios no está interesado en que le sirvamos a medias, ¿no?
poco, más o menos. Yo en la iglesia más o menos ahí trato. No, Dios no quiere que le sirvamos a medias. Porque cuando el Señor resumió la ley de Dios, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice el Señor, no a medias. Entonces esta iglesia tenía fama de estar viva, de ser una iglesia de avivamiento, pero no era verdad. A los ojos de la gente parecía una iglesia buena. Qué gente tan querida, es que se les ve por encima esa pulcritud, esa honestidad, esa honradez, qué espiritualidad la de esa gente. Pero el Señor examinó la situación interna de la iglesia y resulta que se dio cuenta que había falta de fe, de entrega, y que la gente era hacia la muerte espiritual. Y asimismo nuestro Señor también le dijo a los efesios en otra de estas cartas que si ellos no se arrepentían, el Señor les iba a quitar la luz o el candelabro para impedir que ellos siguieran siendo una iglesia. En 2:5 dice, le dice a la iglesia de Éfeso, otra iglesia, una exhortación, dice, le dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitar el candelero es quitarle la luz y dejarla en tinieblas a la iglesia. Y a otra iglesia, Sardis, también le dijo lo mismo, le dijo que sus miembros tenían que dar pruebas de arrepentimiento. A Dios no se le puede servir a medias, hay que servirle con todo el corazón, porque a la iglesia de Sardis le dicen el 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bien, esto todo nos dice entonces que sin limpieza espiritual no hay salvación. Y el único que puede limpiarnos de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, es el Señor Jesucristo. Por eso derramó su sangre en la cruz para lavarnos y limpiarnos de nuestra inmundicia, de nuestra podredumbre, de nuestro pecado. Y el Señor dijo en el Sermón del Monte, dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El único que puede limpiar nuestro corazón es el Señor Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz. Ahora, hay una anécdota interesante en el Evangelio de Juan, y es que la última noche antes del Señor ser crucificado, se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. Está en Juan 13:1. Juan 13:1. El Señor iba a celebrar la Pascua en Jerusalén. La fiesta de la Pascua, tan importante, una vez al año. Y se reunió en un recinto con los discípulos para comer la Pascua. Y el relato dice lo siguiente, Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, porque iba a ser crucificado, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hasta ahí. Dice que se levantó de la cena
y empezó entonces a lavar los pies de los apóstoles. Ahora bien, resulta que eso era una costumbre en los tiempos de Jesús. Los viajeros generalmente llegaban con los pies sucios y polvorientos, no se usaban zapatos, se usaban sandalias. Y era la costumbre que cuando llegaban invitados a un lugar, el anfitrión daba la orden para que un sirviente lavara los pies de los viajeros, de los comensales. Con un platón ponía agua, lavaba los pies, secaba. Eso era natural, normal. Pero en este lugar donde estaba reunido el Señor con los discípulos no habían sirvientes. Pero ahí estaba el platón, la jarra, la toalla. Y todos estaban con los pies sucios porque habían llegado de viaje para la Pascua. ¿Quién le iba a lavar los pies a quién? Uno pensaría pues que tal vez el más humilde, ¿no? Entre los 12 apóstoles, pero parece que no hay claridad sobre cuál era el más humilde y más sencillo. De manera que nuestro Señor inmediatamente actúa, como dice aquí en el versículo 5. Dice: luego puso agua en un lebrillo, una especie de platón, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con las toallas con que estaba ceñido, que la tenía en la cintura. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Es decir, está sorprendido. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. En otras palabras, déjese lavar, yo lo quiero hacer. Y entonces viene la enseñanza tremenda de Jesús en el versículo 10. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y aquí la mayoría entiende que el Señor se está refiriendo también a la limpieza espiritual. Entonces, el Señor lo que les dice es: ustedes han recibido una limpieza interior, la limpieza espiritual. Y hoy sabemos que esta limpieza solo es posible para cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos renueva, nos purifica y nos da una vida nueva. Y luego el Señor entonces sigue diciendo ahí, Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. El Señor sabía que Judas estaba ahí. Y que aunque le lavara los pies a Judas, Judas no tenía un corazón limpio. Era un hipócrita, traidor, vendido al diablo, y unas pocas horas después terminó entregándolo a la policía, a los soldados. El tema es que lo mismo sucede hoy. Hoy sucede algo parecido. Parece que hay gente que sigue sin entender lo que significa la vida cristiana. No entienden que Dios nos llama a la santidad. No han entendido eso. No han entendido que Dios nos llama a la santidad, a estar limpios en el alma y en el corazón, y a una vida de fe y de frutos. A eso nos llama el Señor. Algo menos que eso no sirve. Uno no puede meterse mentiras creyendo ser lo que no es, como los fariseos, ¿no? Entonces uno se levanta y: yo sí que soy un buen cristiano, ya hice mi oración y leí la Biblia. No, y yo no fallo, culto no fallo yo en la iglesia, yo voy al culto, tomo la cena, yo soy
doy mis diezmos como hacían los fariseos, todo está muy bien. Y entonces se mete mentiras de que es una excelente persona. Pero el hipócrita se engaña a sí mismo creyendo que es salvo, como los fariseos. Puede que asista a la iglesia, cante, ore, dé plata, pero si vive en el pecado, no es salvo. Está muerto espiritualmente, a menos que demuestre lo contrario. Y el problema es que el hipócrita vive justificándose a sí mismo, ¿no? El hipócrita no ve sus pecados, él ve los pecados en los demás, pero en él no. Se cree bueno y limpio, el hipócrita, como los fariseos. Y hay un pasaje en Job 25, libro de Job 25, 4, que es tan impresionante sobre este problema de la tendencia que tenemos los seres humanos a tapar nuestros pecados, a creernos buenos y mirar que otros son los que tienen la mancha. En Job 25, mire lo que dice la palabra aquí, en el versículo 2, Job 25 dice, refiriéndose a Dios, el señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Cuál es el número de los ejércitos de Dios? Dice la Biblia que son millones y millones de ángeles. ¿Sobre quién no está su luz? Toda la luz que tenemos en este mundo, toda la vida es por Dios, por nuestro Señor. 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Hay alguna manera como el hombre pueda decir delante de Dios, soy bueno, soy justo, soy buena persona? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Porque todos nosotros nacemos con el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres. 5. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Aquí está diciendo la palabra de Dios algo para quitarnos todo el orgullo y toda la prepotencia y toda la vanidad y toda la autojusticia. Nos está diciendo, mire, ¿sabe qué? Usted gusano es. Lo poco que usted valga, lo poquitico que usted valga, se lo debe a Dios. Sin Él usted no es nada. Entonces, de manera escueta dice que delante del Señor somos como gusanos. El único que puede justificarnos es el Señor, gracias a su sacrificio en la cruz por nuestros pecados. De manera, hermanos, que ya concluyendo, la limpieza exterior o la apariencia que damos a la gente debe estar de acuerdo con nuestra limpieza interior, la del corazón. Porque si yo afuera, por allá en el barrio donde vivo, en el conjunto, y eso nos debe dar mucha vergüenza, o en el trabajo, en la universidad, digo que soy cristiano, y eso pues que lo digo con valor, porque es que a algunos les da miedo. Pero si alguno dice, es que yo soy un cristiano, yo leo la Biblia, yo amo a Cristo, yo voy a la iglesia, pero resulta que lo conocen como mentiroso, ladrón, tramposo y todas esas cosas, pues ¿qué testimonio está dando? ¿Dónde está la limpieza del corazón? Por eso el Señor dijo, afortunados los que tienen un corazón limpio, puro, transparente, sin mancha. ¿Y por qué son afortunados? Porque verán a Dios. ¿Cómo lo verán? Bueno, lo experimentarán en su propia vida. Nosotros los cristianos podemos decir que hemos visto a Dios, no con nuestros ojos físicos. Yo no es que haya visto a Dios con los ojos físicos. He visto a Dios porque he visto su mano en mi vida.
He visto la obra del Espíritu Santo redarguyéndome de pecado para que me arrepienta y cambiando mi vida día tras día. Por eso he visto a Dios. Sé cómo es Él y cómo actúa. Conoceremos entonces la gracia, el perdón y el amor de Dios. Nosotros podemos pensar lo contrario. Si el que es limpio de corazón verá a Dios, entonces el que no tiene un corazón limpio no verá a Dios. Verá a Satanás permanentemente. Todos los días el diablo estará listo ahí para ayudarlo. Será la compañía de esa persona. Entonces, hermanos, solo nuestro Señor Jesucristo puede darnos ese corazón nuevo, ese corazón limpio. Él transforma nuestro corazón para que podamos conocer a Dios. Es la única manera. Por eso, ya finalmente leímos en la lectura hace un momento el Salmo 51 de David, ¿no? Que es un salmo que debemos recordarlo porque permanentemente nosotros tenemos que acordarnos de esto. Pero solo el versículo 10, Salmo 51, 10. David, después de que pecó, cuando le quitó la mujer a otro, la embarazó y luego mandó matar el marido. Qué cosa tan horrenda, qué cosa tan terrible. Abusó de su autoridad como rey. Él da testimonio de que él se volvió un pobre desgraciado, miserable, no tenía paz, no tenía felicidad, ¿no? Se volvió un guiñapo humano. Y por eso él tuvo que orar y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Y tuvo que orar, pero de todo corazón, eso para que Dios lo perdonara y lo restaurara como efectivamente llegó a ser. Entonces, finalmente, hermano, una pregunta: ¿usted está listo para humillarse delante de Dios y pedirle por esto? Y no como los fariseos: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy buena persona, yo voy a la iglesia y yo doy plata y yo hago mis oraciones y yo leo la Biblia, yo soy buen esposo, yo soy buen padre, yo soy bueno. Necesitamos, hermano, humillarnos delante de Dios y pedirle que de verdad nos dé un corazón recto, honesto, limpio. Solo Jesucristo lo puede hacer. ¿Usted está listo para eso?